Feliz día para todos. Sean bienvenidos a este simposio doctoral de reflexión metateórica. En esta oportunidad he titulado mi participación El lenguaje en la construcción metateórica del discurso investigativo. Para cualquiera de los acá presentes, es dable entrever que el lenguaje ocupa una posición fundamental dentro de la construcción del discurso investigativo. Lo importante ahora es deslindar 4 elementos fundamentales de esa relación. Por una parte, el elemento de la construcción metateórica. ¿A qué llamamos metateoría? Llamamos metateoría a la relación que se establece entre la teoría y la posibilidad de examen de sí misma, es decir, una teoría que reflexiona o que construye unas vías de acceso para interpretarse y deslindarse a sí misma. La segunda idea tiene que ver con la teoría que genera teoría a través de la relación de impacto y de emergencia. Una teoría que es capaz de generar otra y esta otra es capaz de impactar y transformar a aquella que le dio origen. Y por último, la teoría que dialoga con otras teorías en transiciones realimentativas o recursivas. Es decir, la teoría que es capaz de vincularse con otras y desde ese vínculo generar otras posibilidades teóricas y a partir de allí impactar su propio episteme y en ese ciclo recursivo o realimentativo ir generando otras posibilidades de comprensión y de generación teórica. Ahora bien, ¿qué papel ocupa el lenguaje en esta discusión? Fundamentalmente, el problema filosófico y toda la racionalidad epistémica que sustenta el hacer científico, el devenir filosófico solo podrá comprenderse desde el papel que ha ocupado el lenguaje en esa tríada fundacional entre el logos, la verdad y la esencia de las cosas. En este sentido, el lenguaje ocupa un lugar fundamental en esa consolidación teórica y en esa posibilidad metateórica. Es decir, no solamente permite el establecimiento de las categorías conceptuales que hacen posible la concepción, el estatuto y la transferencia de la ciencia, sino que es capaz de consolidar también los discursos en el entendido de que el hombre es generador de discursos y todo aquello que permite la comprensión de la ciencia pasa no solamente por el ejercicio discursivo de lo que es la construcción del episteme, sino la comprensión del mismo. Y finalmente la sinapsis investigativa. Todo el circuito investigativo es un trasiego que se comprende y se construye desde el lenguaje, pero al mismo tiempo el resultado de ese trasiego impacta, enriquece o permite la dilación de ese lenguaje que le dio origen o que le permitió las transiciones procesuales en su consolidación. Veamos de manera detenida estas ideas. La ciencia se construye desde un lenguaje que desde el punto de vista teórico le permite o le proporciona los insumos terminológicos para consolidar una madurez de racionalidad epistémica que se constituye o que se traduce en precisión y rigurosidad conceptual. En ese sentido, las categorías conceptuales no son más que esas terminologías fundamentales con las cuales la ciencia logra construir un nuevo orden científico y este nuevo orden logra dilatar la especificidad científica en un proceso comprensivo y en un despliegue de categorías o en un despliegue de conceptos que logra mantenerse o manejarse desde las posibilidades del lenguaje. En ese sentido, entendemos que el mundo es comprensible desde, por una parte,
la composición de los múltiples discursos que coexisten en su constitución y por la otra, desde las múltiples visiones de mundo que hacen posible la comprensión o el acceso a esa multiplicidad discursiva. En ese sentido, el lugar del déficit que surge en esa nueva adecuación científica es propicio para que el lenguaje llene los vacíos. Es decir, la ciencia se consolida desde un estatuto lingüístico. No obstante, este estatuto se torna insuficiente cuando de esa transición científica deviene un nuevo producto intelectual. Sin embargo, entre ese nuevo producto intelectual y la ciencia que le dio origen, hay una especie de vacío cuyo vacío se llena a través de la propuesta del lenguaje, es decir, ese circuito de generación, socialización y transferencia del lenguaje, de la ciencia o del conocimiento, perdón, pasa precisamente por la construcción que hay o que se da desde un lenguaje existente que permite la generación de un nuevo estatuto que hace posible la comprensión de una nueva verdad. En ese sentido, entonces, tenemos una matriz epistémica que tiene que ver con la relación entre el lenguaje y el conocimiento. Es decir, el ejercicio de esa conciencia que hace posible que el logos, como razón de esa capacidad humana, y que hace posible que el criterio, como la posibilidad de experiencia en el mundo, puedan establecerse desde el lenguaje y puedan reconocerse en la construcción desde los aportes que genera ese mismo lenguaje para la constitución de los epistemes que permiten no solamente cimentar el conocimiento, sino irlo manejando en esas transiciones permanentes de ese vínculo metateórico entre el conocimiento que genera conocimiento y este conocimiento generado que impacta a aquel que le permitió la generación. Por otra parte, tenemos la relación entre el lenguaje y el pensamiento. Es decir, hay una visión del lenguaje que permite la interacción, la traducción, la influencia o la recreación, o por supuesto la expresión de ese pensamiento. Es decir, el conocimiento es aprehensible desde una aproximación siempre de incompletitud, de realimentación, que se da hacia una realidad y hacia los discursos que constituyen esa realidad. Desde, por supuesto, la persuasión de la razón, la complejidad de los referentes y los acuerdos intersubjetivos que se plantean en esa lógica comprensiva de los múltiples discursos que sustentan la curiosidad humana para no solamente construir el pensamiento, sino expresarlo desde el poder del lenguaje. Y por último, la curiosidad que se constituye en motor o en elemento sustantivo de la ciencia se formula desde el lenguaje. Así, el lenguaje permite la producción, la interacción y la deconstrucción del conocimiento para develar su carga ideológica. Por último, tenemos la relación entre el lenguaje y la realidad. Es decir, no tenemos una sola forma de acceder al mundo y a la construcción de los discursos que lo contextualizan y que lo conforman a través del lenguaje. La realidad es una construcción del lenguaje, una construcción incluso de intersubjetividades en las cuales el lenguaje no solamente hace posible esa comprensión, esa construcción y esa comprensión, sino que hace posible la formulación de los múltiples discursos que conforman la realidad y la realidad misma como discurso. En ese sentido, el lenguaje hace posible la consolidación del discurso de la realidad, cohesionador de los múltiples discursos que la conforman, y a partir de allí hay una relación metateórica. No solamente la realidad es construida desde el lenguaje, sino que los elementos discursivos que conforman esa realidad realimentan, complementan o sustentan
e incluso dilatan esa capacidad de lenguaje que el hombre tiene para construir y comprender discursos. Por último, tenemos esa intersubjetividad interpretativa. De allí que hay una mirada fenoménica, una posibilidad hermenéutica, una perspectiva sociocrítica y una aproximación a ese interaccionismo que permite, por una parte, que los referentes simbólicos o imaginarios que se mueven alrededor de la interacción social permitan el acceso y permitan la construcción de saberes. A fin de cuentas, la ciencia pasaría por esa mirada fenomenológica del objeto de estudio, pasaría por esa comprensión de ese circuito entre interpretación y explicación y finalmente pasaría por la dimensión transformadora de esa realidad que permite moverse alrededor de esa interacción que es capaz de apropiarse de los discursos que institucionaliza la ciencia como verdad y a través de estos discursos comprender y formular estatutos disciplinares y referenciales que permitan generar ciencia y que esta ciencia generada permita a su vez transformar e impactar ese elemento generador que es el lenguaje. Como conclusión, podemos decir que un investigador es eminentemente un comunicador de la ciencia, lo que nos hace plantear que lo cognoscible requiere fundamentalmente de la posibilidad de expresión. No es por suerte que entonces la acción y la experiencia sean construcciones desde el lenguaje, porque definitivamente el hombre, el mundo, la realidad y todas las transiciones comprensivas de ese tránsito investigativo es definitivamente palabra, porque la realidad, la comprensión y el ejercicio o la posibilidad de aprehensión también lo es. Por último, el lenguaje sustenta el discurso metateórico que expresa el hacer mismo de la ciencia. La ciencia, la investigación, el conocimiento son instancias que se consolidan precisamente desde el lenguaje. Todas son instancias metateóricas, no solamente porque se examinan a sí mismas, sino porque son generadoras de saberes, de ciencias o de conocimientos que impactan los fundamentos que le dieron origen y que permiten el diálogo con otras transiciones conceptuales para dilatar no solamente el tránsito de conocimiento, sino dilatar la aprehensión del mundo por el hombre. Todo ese circuito definitivamente depende del ejercicio que se logra y se consolida a través del lenguaje, elemento fundamental en la construcción, en la socialización y la transferencia de conocimientos. Muchas gracias.